Cuando Argentina fue expulsada de sus propias islas, las Islas Malvinas, no aparecen de golpe en 1982. La historia es mucho más antigua, más incómoda y sobre todo más injusta. Tras la independencia, la Argentina heredó los territorios que habían pertenecido al Virreinato del Río de la Plata, entre ellos, las Islas Malvinas. En 1820, el país tomó posesión formal del archipiélago, izó su bandera y comenzó a ejercer soberanía efectiva. No era un reclamo simbólico, había presencia real, leyes, autoridades y actividad económica. En 1829, el gobierno de Buenos Aires designó a Luis Bernet como gobernador de las islas. Bernet organizó la colonia, impulsó la producción, reguló la pesca y la caza de lobos marinos, y estableció normas claras para los barcos extranjeros que operaban en la zona. Malvinas tenía población, administración y orden, funcionaba como parte del Estado argentino. Pero ese orden empezó a incomodar a las potencias. Barcos estadounidenses comenzaron a cazar y pescar ilegalmente en aguas controladas por Argentina. Bernet, cumpliendo la ley, incautó algunas de esas embarcaciones. La respuesta de Estados Unidos no fue diplomática, fue militar. En 1831, el buque de guerra norteamericano USS Lexington llegó a Puerto Soledad. Atacó el asentamiento argentino, destruyó instalaciones, arrestó a autoridades y declaró a las islas libres de gobierno. En los hechos, Estados Unidos desmanteló la presencia argentina en Malvinas, no se quedó con ellas, pero las dejó indefensas. Argentina atravesaba un periodo de enorme inestabilidad política y económica. Sin capacidad de respuesta inmediata y sin apoyo internacional, el control sobre las islas quedó gravemente debilitado. Ese vacío no tardó en ser aprovechado. En enero de 1833, una flota británica arribó a las Malvinas. Sin guerra, sin negociación y sin tratado, expulsó por la fuerza a las autoridades argentinas que aún permanecían allí. La bandera británica fue izada, y el Reino Unido ocupó las islas, una ocupación que continúa hasta el día de hoy. Desde entonces, Argentina protestó de manera constante. Nunca reconoció la soberanía británica, y jamás dejó de reclamar por vías diplomáticas. Malvinas no se perdieron en una guerra. Malvinas fueron ocupadas cuando Argentina fue atacada, debilitada y abandonada por las grandes potencias del siglo XIX. Este origen suele ser omitido, porque incomoda, porque demuestra que el conflicto no nació en 1982, sino casi 150 años antes. Y es clave entender esto para comprender lo que vendría después, porque cuando la dictadura militar llegó al poder en el siglo XX, Malvinas ya era una herida abierta, una herida que algunos decidieron usar. La dictadura, el poder y una guerra para sobrevivir. A comienzos de la década de 1980, la Argentina no estaba pensando en una guerra, estaba sobreviviendo a una dictadura. El régimen militar que había tomado el poder en 1976 atravesaba su peor momento. La economía estaba destruida, la inflación se disparaba, la deuda externa crecía sin control, y el apoyo social se desmoronaba. Las denuncias por violaciones a los derechos humanos comenzaban a resonar en el mundo y dentro del país, el miedo ya no alcanzaba para sostener el silencio. La dictadura sabía que su tiempo se agotaba. En ese contexto, Malvinas apareció como una oportunidad, no como una causa genuina de soberanía, sino como una herramienta política. Recuperar las islas podía generar un fuerte respaldo popular, unir al país detrás de una causa histórica y desviar la atención del desastre interno. Para los militares, Malvinas era una forma de ganar tiempo y legitimidad. La decisión fue rápida y mal calculada. El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas argentinas desembarcaron en las islas y lograron el control inicial. Las imágenes recorrieron el país. Hubo festejos, plazas llenas y una sensación de orgullo colectivo. Por primera vez en años, la dictadura recibía aplausos, pero esa euforia ocultaba una verdad brutal. El Reino Unido no iba a aceptar la ocupación. En pocas semanas, organizó una de las mayores operaciones militares de su historia reciente y envió una poderosa flota al Atlántico Sur, con el apoyo político y logístico de Estados Unidos. La diferencia de preparación, tecnología y experiencia era enorme. Mientras tanto, del lado argentino, la realidad era otra. La mayoría de los soldados enviados a Malvinas eran conscriptos de 18 y 19 años, jóvenes que estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio. Muchos no tenían entrenamiento adecuado, ni equipamiento suficiente, ni ropa para soportar el frío extremo de las islas. No eran soldados profesionales, eran chicos. A eso se sumó el abandono interno. Hubo casos documentados de falta de comida, castigos, maltratos y una conducción militar desorganizada. La dictadura que decía defender la patria no cuidó a quienes mandó a combatir. La guerra avanzó rápidamente hacia un escenario desigual. Mientras los pilotos argentinos demostraban un coraje extraordinario frente a una potencia militar muy superior,
En las islas, los soldados resistían en condiciones inhumanas. El heroísmo individual contrastaba con la irresponsabilidad de quienes habían tomado la decisión. La dictadura no envió a sus propios hijos, envió a los hijos del pueblo. Malvinas dejó de ser una estrategia política y se convirtió en una tragedia. Una guerra improvisada, utilizada como último intento de sostener el poder, terminó exponiendo la fragilidad del régimen y el costo humano de sus decisiones. Y cuando la derrota se volvió inevitable, quienes habían empujado al país al conflicto comenzaron a retirarse en silencio. El final de la guerra y una herida que nunca cerró. En junio de 1982, la guerra ya estaba perdida. Las fuerzas argentinas resistían en condiciones extremas, mientras el avance británico se volvía imparable. La superioridad militar del Reino Unido, el control del mar y del aire, y el desgaste físico y psicológico de los soldados argentinos, marcaron el desenlace. El 14 de junio de 1982, las autoridades argentinas en las islas firmaron la rendición. El conflicto había durado apenas 74 días, pero sus consecuencias se extenderían por décadas. Para muchos, la guerra terminaba ese día. Para otros, recién empezaba. Los soldados regresaron en silencio. No hubo homenajes, no hubo contención. Muchos fueron obligados a callar, a esconder lo vivido, a volver a sus casas como si nada hubiera pasado. La sociedad, golpeada por la derrota y por años de miedo, tardó en mirar de frente a quienes habían combatido. Mientras tanto, la dictadura se derrumbaba. La derrota en Malvinas dejó al régimen sin argumentos, sin apoyo y sin futuro. En 1983, Argentina recuperó la democracia. La guerra, usada como herramienta para sostener el poder, terminó acelerando la caída de quienes la habían impulsado. Pero el costo fue altísimo. Más de 600 soldados argentinos murieron durante el conflicto. Muchos otros cargaron durante años con secuelas físicas y psicológicas. El abandono, el silencio y la falta de reconocimiento empujaron a numerosos veteranos a una lucha solitaria que, en algunos casos, terminó en tragedia. Con el paso del tiempo, la memoria comenzó a abrirse camino. La sociedad empezó a escuchar, a reconocer, a entender que los verdaderos protagonistas de Malvinas no fueron los dictadores, sino los soldados que cumplieron órdenes y resistieron en un escenario imposible. Hoy las Islas Malvinas siguen bajo control británico. Argentina mantiene su reclamo por vías diplomáticas, respaldado por organismos internacionales. El conflicto ya no se plantea desde la guerra, sino desde la memoria, el derecho y la soberanía. Malvinas no es solo una causa territorial, es una historia de despojo, de decisiones irresponsables, de jóvenes enviados al frente, y de una deuda pendiente con quienes combatieron. La guerra terminó en 1982. Pero Malvinas sigue presente, en los nombres, en los silencios, en la memoria colectiva de un país que todavía busca justicia, verdad y reconocimiento. Porque mientras haya memoria, Malvinas no se olvida.